Hola familia, en este video vamos a compartir un código de 16 dígitos que estará apareciendo a lo largo del video. Este es de retiro sin tarjeta para cajeros BBVA. Ok, el ganador o ganadora, lo único que le pediríamos es que nos etiquete en Instagram para saber que la dinámica se está llevando a cabo con éxito. Ok, muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse, esta dinámica se va a seguir haciendo lunes, martes o miércoles. Alguno de esos días estaremos avisando al inicio del video, tal como en esta ocasión. Ok, muchas gracias por escucharnos y sin más, comenzamos. Para aquellos que tienen poco de estar viendo los videos de este canal, permítanme hacer una breve presentación. Soy Ramiro Contreras, un escritor e investigador de misterios, de situaciones enigmáticas y de fenómenos paranormales. En esta ocasión vengo a compartirles una fascinante historia sobre una secta sumamente peculiar que se oculta en las profundidades de la selva que rodea el río Congo. Lo verdaderamente intrigante acerca de esta secta es que, entre otras cosas, llevan a cabo rituales que nosotros, de nuestra perspectiva occidental, podríamos interpretar como exorcismos. Lo asombroso es que practican estos rituales desde antes de que la Iglesia Católica comenzara con la práctica de los exorcismos, lo que descarta cualquier posible influencia del cristianismo en sus ceremonias. Otro elemento que añade un nivel adicional de misterio a esta secta es que sus acciones y rituales se asemejan en gran medida a lo que comúnmente asociamos como una secta satánica. Este hecho capturó completamente mi atención, ya que resulta sumamente intrigante que una secta que podríamos clasificar como satánica realice rituales similares a exorcismos, cuya finalidad es enfrentar a entidades que podrían equipararse a lo que tradicionalmente entendemos como el diablo o como demonios. No obstante, para comprender plenamente todo este enigma, es fundamental adentrarnos gradualmente en el contexto en el que se desenvuelve esta secta. Es importante mencionar que la información disponible sobre este tema es bastante escasa y además debe ser interpretada cuidadosamente. Por lo tanto, muchas de las conclusiones que les presentaré se basan en interpretaciones derivadas de mi exhaustiva investigación. No poseo información en antropología ni en historia africana, por lo que les recomiendo que escuchen la historia de hoy considerando que soy solo un investigador, no un experto en el tema. En el vasto continente africano, la historia de la humanidad encuentra sus raíces más profundas. Desde los albores de la humanidad hasta épocas más recientes, África ha sido testigo y cuna de eventos cruciales que han dado forma al destino de la humanidad. Uno de esos aspectos que merece especial atención es la incidencia de enfermedades que, en ocasiones, han tenido un potencial devastador para la humanidad. El ébola y la viruela son ejemplos emblemáticos, con antecedentes que se remontan en el tiempo. La viruela, por ejemplo, aunque algunos consideran que se originó en la India, la realidad es que una de sus primeras víctimas se remonta hasta hace casi 3200 años, en el faraón Ramsés V. Ahora bien, enfocándonos en el ámbito que nos interesa particularmente, el paranormal y lo esotérico, África tiene una riqueza cultural, mística, y al investigar un poco uno se da cuenta casi de inmediato que sus tierras y sus habitantes esconden muchos secretos muy grandes, pero sobre todo muy interesantes. Fue precisamente en sus tierras donde se originó el vudú, una práctica ancestral con profundas raíces en las tribus ancestrales de países como Mauritania, las Guineas, Angola y Senegal. De igual manera, vudú primigenio se practicaba en las tierras que habitaban los antepasados de la secta, que es el tema central de esta historia. El vudú como creencia y práctica es fascinante. Sus raíces nacieron de la necesidad de comprender el mundo de los muertos. Esta antigua tradición buscaba adentrarse en lo desconocido. La curiosidad humana por la vida después de la muerte llevó a la idea de reanimar a los muertos, porque la conclusión a la que llegaron los antiguos africanos fue que la mejor manera de saber sobre el mundo de los muertos era precisamente preguntándole a un muerto.
Fue así que el vudú creó lo que hoy conocemos como un zombie. No buscaban como tal revivir a los muertos, solo intentaban que pudieran hablar durante un breve lapso de tiempo. Con el tiempo, el vudú fue tomando diversos caminos y siendo influenciado por distintas corrientes de artes místicas. Conforme que el vudú y sus nacientes variantes se fueron extendiendo y diversificando, también fueron apareciendo variantes de todo tipo, y algunos de esos nuevos practicantes no tenían las mejores intenciones. Hubo gente que aprendió el vudú y lo empezó a utilizar para fines negativos, dando origen a la nigromancia, una forma corrupta de la práctica original. Otra práctica que se originó en las tierras africanas es la brujería. Los primeros practicantes de brujería se cree que habitaron los territorios que hoy corresponden a Benín, Togo, Nigeria y Burkina Faso. Asimismo, la santería, ampliamente conocida en la actualidad, también tiene sus raíces en África, en la cultura del pueblo yoruba, que principalmente reside en Nigeria. Aunque se encuentran también comunidades en Benín, Ghana, Togo y Sierra Leona. Sin duda, resulta fascinante cómo muchas de las prácticas místicas y esotéricas que encontramos en México y otras partes del continente americano tienen sus raíces en África. Ahora, adentrémonos en los orígenes mismos de la secta en cuestión. Los ancestros más antiguos que podemos rastrear datan de hace aproximadamente 1800 a 1900 años. Más atrás, resulta imposible seguirles el rastro. En ese tiempo, 12 tribus, de las cuales sabemos muy poco, tomaron la decisión de unirse y entrelazarse, creando así un solo pueblo. De esa manera fue que nació la etnia Bakongo y se formó el reino del Congo. Cada una de estas enigmáticas 12 tribus poseía su propia cosmovisión, su particular manera de comprender el mundo y el universo. Cuando se unieron, encontraron la forma de entrelazar todas sus creencias y crear una sola. Los Bakongo tenían una visión compleja y amplia del universo. Lo entendían como un lugar con capas, donde lo físico y lo espiritual entraban en convergencia en unos pocos puntos específicos. De acuerdo con sus creencias, los seres humanos habitamos en las capas más bajas de este universo. Sin embargo, algunos individuos podían elevarse a capas superiores en función de su conexión espiritual. Los antepasados desempeñaban un papel vital como intermediarios entre lo divino y los seres humanos. Consideraban que lo divino era la raíz de todo, la esencia vital y el destino último que conectaba todas las cosas. Esta profunda conexión con el mundo espiritual marcó de una manera significativa la evolución de su sociedad y sus creencias. Los antiguos Bakongo manejaban un concepto fascinante. El Kalunga, que encierra múltiples interpretaciones, podría entenderse tanto como el origen de los espíritus como el destino al que retornan, siendo el lugar de su surgimiento y al mismo tiempo la encarnación misma de la divinidad, la fuente de estos espíritus. El Kalunga se percibe como el mar primitivo, la fuente original de todo, un ente que se creó a sí mismo como el universo. El Kalunga, en su conceptualización y como entidad divina, comparte similitudes con otros entes presentes en diversas mitologías alrededor del mundo. Diferentes paralelismos pueden encontrarse en figuras como Tiamat y sus variantes en Oriente Medio, Zipactli de los aztecas, Nun de los egipcios y Tifón de los griegos. Incluso, si se analiza con mayor detalle, se hallan vínculos con el monstruo bíblico Leviatán. En su cosmogonía, los Bakongos consideraban que los espíritus existían en un reino diferente al de los humanos. Creían que ese reino estaba compuesto por al menos 8 dimensiones. Una de estas dimensiones era Mpemba, conocida como la ciudad de los antepasados, el lugar donde residían los espíritus de todos aquellos que pertenecieron a las 12 tribus originales. Otra dimensión llamada Kalunga Nzambi Ampungutulendo era el hogar de su deidad suprema equivalente a Dios. Hay teorías que apuntan a que había una dimensión en la que habitaban espíritus que poseían características similares a semidioses o ángeles. Otra de esas dimensiones residían malos espíritus. Sin embargo, respecto a las otras 4 dimensiones, la información es escasa, debido a la llegada de los emisarios de Cristo,
quienes, de manera similar a cómo llegaron a otras tierras, destruyeron todo a su paso y mataron de formas inhumanas a todos aquellos que no aceptaban su dominio, lo que casi provoca la extinción de todos los conocimientos antiguos. En la mitología de los Bakongo, un concepto crucial y fundamental residía en la diferencia entre los muertos y los espíritus. Para ellos, los espíritus representaban la esencia divina que se desprendía del cuerpo mortal cuando una persona dejaba de existir en la capa de los vivos. Eran la manifestación más pura y elevada de lo divino, un vínculo directo con lo sagrado. En contraposición, los muertos eran simplemente los cascarones vacíos que quedaban cuando la esencia divina partía hacia el reino de los espíritus. Esos cuerpos sin vida, esos cascarones vacíos, no recibían un tratamiento especial, no se les daban entierros ni tampoco eran acreedores a rituales funerarios, ya que eran vistos como meras envolturas sin ninguna otra función. En lugar de otorgar un trato ceremonial a los cuerpos sin vida, eran arrojados en cuevas particulares, cuya antigüedad podía remontarse a millones de años. La razón tras este acto residía en la convicción de que esas cuevas establecían una conexión con un plano distinto, uno inferior al habitado por los seres vivos. Aunque no le dieran un nombre específico, esta concepción se asemejaba al concepto general del inframundo o infierno en otras culturas. Esta creencia en la conexión entre las cuevas y un reino inferior estaba respaldada por varias razones. En las cuevas habitaban murciélagos gigantes que se asemejaban a zorros alados. Además, dentro de las cuevas se encontraban riachuelos con peces transparentes, y las paredes rocosas brillaban cuando la luz del sol las iluminaba, un brillo que comparaban con el resplandor de las estrellas. Este brillo, asociado con una conexión mística, tenía una explicación científica. Las paredes rocosas estaban recubiertas con pequeños fragmentos de ciertos metales que reflejaban la luz, creando así este efecto brillante cuando los rayos del sol entraban a la cueva. Independientemente de las explicaciones que a día de hoy podemos dar, para los antiguos Bakongo, esas cuevas representaban la puerta a un reino inferior, separado de su deidad y de los espíritus, un lugar envuelto en misterio y alejado de la divinidad que adoraban. En el sistema religioso de esa etnia, el control y dirección recaían en los chamanes, una exclusiva casta de hombres que ejercían un rol vital. Sin embargo, llegó un momento en la historia de esta comunidad en que se desató un fenómeno desconocido, la aparición de enfermedades espirituales, lo que, por los síntomas narrados de esa enfermedad espiritual, nosotros podríamos interpretarlo como manifestaciones de posesiones demoníacas. Esta situación representaba un desafío completamente nuevo para la comunidad, y los chamanes terminaron en un callejón sin salida. No tenían ni idea de cómo afrontar esa emergencia que comenzaba a propagarse, sembrando el pánico. Los chamanes recurrieron a pedir ayuda a los espíritus, intentando hallar respuestas y soluciones a esa problemática, pero, según lo que ellos mismos narran, no obtuvieron ninguna respuesta ni guía que pudiera orientarlos. En ese contexto crítico, es válido suponer que algún chamán, desesperado por encontrar una solución, les ordenó a sus sacerdotisas encontrar algo que ayudara. También es válido suponer que las sacerdotisas llegaron a la conclusión de que era buena idea sacar una respuesta en las antiguas cuevas, donde se depositaban los cuerpos sin vida de los cascarones vacíos. Siguiendo con las suposiciones, se puede teorizar que, de alguna manera dentro de las cuevas, las sacerdotisas encontraron algo que les sirvió para desarrollar lo que les hacía falta para hacerle frente a la enfermedad espiritual que azotaba a su gente. Ese preciso descubrimiento y la posterior aplicación de ese conocimiento marcaron un cambio radical. Las sacerdotisas ya no estaban completamente bajo las órdenes de los chamanes, sino que, debido a que fueron ellas quienes se enfrentaron a la enfermedad espiritual, asumieron la responsabilidad de seguir estudiando minuciosamente las cuevas. Se dedicaron a comprender a fondo estos lugares sagrados, acumulando conocimientos esenciales que les permitían estar siempre preparadas para sanar a aquellos que padecían la enfermedad espiritual.
varios siglos después de que las sacerdotisas desarrollaran su propio ritual del exorcismo. El cruel y sanguinario cristianismo se empezó a esparcir como una plaga en todo el continente africano. La llegada del cristianismo marcó una era de transformación y casi extinción de la cultura ancestral y del sistema de creencias de la etnia de los Bakongo, y en general todo el reino del Congo. Aunque muchas ideas y creencias dispersas lograron sobrevivir, lamentablemente sufrieron la terrible sincretización, es decir, que sus creencias propias se mezclaron con las creencias impuestas a la fuerza por la Iglesia. Las entidades benevolentes que antes eran parte de su mitología se transformaron en santos. Las entidades poco amistas se transformaron en demonios y hasta el diablo fue incorporado a sus dogmas. Esto es muy importante porque mucha gente está molesta e inconforme con la imposición del cristianismo. Por eso vieron en el diablo una forma de mostrarse enérgicamente en contra de lo que, según sus propias palabras, eran tonterías de un dios falso y sanguinario. Fue por eso que el diablo empezó a tener una poderosa influencia en mucha gente que vivía en los alrededores de la selva del Congo. Esa influencia se diversificó tanto que a lo largo y ancho del río Congo surgieron numerosas sectas, cada una con una mezcla de creencias extremadamente variadas y a menudo contradictorias a niveles paradójicos. La gran mayoría de estas sectas abrazaron abiertamente el satanismo, adorando al diablo como su deidad suprema, sin intentar ocultarlo bajo otra fachada. Esto mismo fue lo que ocurrió con las antiguas sacerdotisas de la etnia Bakongo. Se adaptaron, pero ellas lo hicieron de una manera diferente y un tanto más inteligente. Las sacerdotisas aparentaron su conversión al cristianismo para sobrevivir y proteger sus prácticas. Porque la iglesia era feroz contra las urgentes sectas. Había ejecuciones públicas para infundir miedo y desalentar a todo aquel que quisiera unirse a las sectas satánicas. Por eso, las sacerdotisas optaron por mantener un bajo perfil. Ellas, en secreto, continuaron reuniéndose para llevar a cabo sus rituales, lo que eventualmente dio origen a una secta. Esta secta se mantuvo oculta por siglos, evitando utilizar ningún nombre. De esa manera evitaban delatar su existencia. La ausencia de un nombre les proporcionaba cierta seguridad, ya que si alguien sospechaba de un grupo de mujeres realizando exorcismos, al carecer de una identificación concreta, seguirles el rastro para encontrarlas se volvía prácticamente imposible. Por eso su secta pudo prevalecer hasta el día de hoy. En la actualidad, la ciudad de Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, se destaca como uno de los epicentros mundiales de diversidad sectaria. Se estima que alberga una cantidad significativamente alta de practicantes del ocultismo, superando incluso a países como Francia, que se sitúa en el top 5 de naciones con mayor concentración de ocultistas. La herencia de la etnia Bakongo ha enfrentado un camino difícil, pero sigue resonando en estas prácticas y en la diversidad de creencias que han evolucionado a lo largo de los siglos. Cualquiera de ustedes puede ir a revisar la ciudad de Kinshasa. A través de Google Earth no tardarán mucho en darse cuenta de un fenómeno sorprendente. Hay zonas enteras repletas de templos extraños que pertenecen a diversas sectas, sociedades secretas y grupos dedicados a diferentes prácticas ocultistas. Entre todas, la secta de las sacerdotisas destaca por estar compuesta exclusivamente de mujeres. Además, por alguna razón, ellas nunca migraron a la ciudad. Desconozco si viven en la selva, pero por lo menos sus prácticas solamente las realizan ahí, entre las profundidades de los árboles. Todo aquel que busca sus servicios se debe aventurar en lo más intrincado de la selva para encontrarse con ellas. No me extraña que haya escasos testimonios en español sobre esta secta en particular. El 90% de la gente que hablamos español necesitaríamos cruzar un océano para ir a buscar a las sacerdotisas. La ventaja de que sean pocos los testimonios es que pude revisar todos los que estaban disponibles. Al terminar de hacerlo, pude sacar conclusiones intrigantes. Lo más sorprendente es que las integrantes de la secta se autodenominan como una secta satánica. Esa afirmación resulta peculiar,
considerando que su origen estaba ligado a una lucha contra enfermedades espirituales ocasionadas por energías negativas. No existen registros de la época en que realizaron esta transición tan radical, adoptando al diablo como su deidad suprema. Es interesante plantearse qué motivó ese cambio significativo en sus creencias y prácticas. Es fundamental destacar que esa secta no es cerrada y está abierta a nuevas integrantes, aunque con una condición que puede resultar algo abrumadora. Para que una mujer pueda unirse a la secta, es obligatorio que, primero, haya sido exorcizada por integrantes de la misma secta. Este requisito impone una restricción significativa y sugiere un nivel de profundidad en sus prácticas y rituales que va mucho más allá de un simple grupo de mujeres que se juntan para hacer cosas. Cada una de las sacerdotisas ha sido sometida a una exorcización, es decir, que han enfrentado una posesión demoníaca. Existe un porqué del requisito. Para comprenderlo hay que ir por pasos. Vamos a desmenuzar primero lo de la posesión. En las culturas tanto de México como de África, una posesión se puede entender como la infiltración de un ente externo dentro del cuerpo espiritual de la víctima. Esto puede resultar en enfermedades o incluso la muerte de la persona poseída, dependiendo de la entidad que se haya infiltrado en su ser. Existen distintos tipos de posesiones, desde aquellas causadas por espíritus inofensivos hasta otras influenciadas por entidades hostiles. En el espectro de las posesiones existen los médiums, que son individuos con la capacidad especial de provocar posesiones, aunque en su caso son controladas y temporales, no representando un peligro real para la persona que actúa como canal para estas prácticas. Una de las peores situaciones se presenta cuando un demonio es el ente que se apodera del cuerpo de la víctima, siendo lo peor cuando son dos o más demonios los que provocan la posesión. Durante la exorcización llevada a cabo por las sacerdotisas, no se busca expulsar al demonio del cuerpo de la poseída como un exorcismo convencional. En cambio, se realiza un ritual especial que tiene como objetivo domar al demonio. Esa práctica inusual permite que la persona poseída utilice las habilidades de la entidad demoníaca en beneficio de la secta. Cuando llegué a esa conclusión me quedé atascado, porque no entendía qué tipo de beneficio podría obtener alguien quedándose con un demonio dentro de su cuerpo. Asumí que un demonio domado o neutralizado no es capaz de causar daño, pero no es un beneficio. Así que me puse a investigar, pero no encontré nada. Entonces me puse en contacto con un sacerdote que ya me ha ayudado antes con otras historias. El sacerdote me explicó que cuando una persona está siendo poseída por uno o más demonios, su alma queda encerrada en el infierno durante el tiempo que dure la posesión. Eso crea un vínculo que conecta nuestro mundo con el hogar del diablo, porque como la persona poseída sigue viva, su cuerpo no pierde la conexión con su alma. Tuve que repasar durante horas lo que me dijo el sacerdote para asimilar la magnitud de lo que esto significaba. Entonces entendí que las mujeres pertenecientes a la secta de sacerdotisas lograron descubrir una forma de neutralizar la presencia del ente demoníaco, eliminando así la amenaza que representa. Logran aprovechar el puente que las poseídas tienen dentro de sus cuerpos, conectándolas con el infierno para llevar a cabo acciones sobrenaturales. Sin embargo, para realizar estos actos necesitan el permiso explícito del diablo. Por eso son adoradoras de Satanás. Este permiso del diablo les otorga la posibilidad de trabajar con habilidades no terrenales y utilizarlas en beneficio de la secta. Por eso, el ingreso a esta secta es exclusivo para mujeres poseídas, ya que son ellas únicamente quienes pueden establecer esa conexión infernal. Los escasos testimonios disponibles parecen confirmar que estas mujeres poseen habilidades sobrehumanas. Tienen la capacidad de vislumbrar tanto el futuro como el pasado con una claridad que va más allá de una simple lectura. Es decir, que pueden ver lo que pasará a generaciones posteriores hasta llegar a los bisnietos de la persona que realiza la consulta. También pueden saber lo que les espera en su siguiente vida luego de reencarnar. Al mismo tiempo, pueden rastrear generaciones anteriores hasta las vidas de los bisabuelos de la persona que realiza la consulta. Y también pueden saber la vida que tuvieron en su anterior reencarnación. No es que yo esté afirmando que la reencarnación sea real,
Estoy diciendo que esas sacerdotisas creen que sí es real. Aquellos que han sido testigos de algunos de estos rituales describen que las sacerdotisas se cubren el rostro con una especie de tela blanca amarrada con una soga alrededor de su cuello. Además, llevan cuerdas atadas en las muñecas y tobillos, elementos que forman parte integral de sus rituales y simbolizan su conexión con los planos inferiores de la creación. En el contexto específico de los exorcismos realizados por las sacerdotisas de la secta, se despliega un ritual meticuloso que inicia con la confección de un círculo en la tierra utilizando una harina especialmente elaborada. Esta harina, luego de ser sometida a un ritual secreto, adquiere la propiedad singular de contener las entidades demoníacas dentro del círculo. Cuando el círculo se dibuja con esta harina especial, las personas poseídas quedan atrapadas dentro de él, sin posibilidad de escapar. Entonces, cuando una persona poseída está dentro del círculo, se le está realizando el exorcismo y el demonio intentará huir, pero al ser bloqueado por la energía de la harina es que queda neutralizado. Por eso digo que las mujeres de esa secta tienen un conocimiento secreto muy especial y una habilidad única para tratar con entidades demoníacas. Incluso los exorcistas altamente entrenados del Vaticano no tienen acceso a esos conocimientos. Si los tuvieran, podrían realizar exorcismos de manera más eficaz, y así no habría muertes. Regresando al proceso del exorcismo, son los familiares de las personas poseídas quienes las llevan hasta la profundidad de la selva para recibir la atención de la secta, aunque en algún momento han acudido hombres a pedir ayuda por casos de posesión. Las sacerdotisas de la secta solo realizan exorcismos a mujeres. Cuando una mujer llega por posesión, lo primero que hacen las sacerdotisas es asegurarse de que una mujer esté genuinamente poseída antes de realizar el ritual. Y para eso, las sacerdotisas emplean cauríes especiales. Un caurí es una concha. Es muy importante hacer esa confirmación porque si el ritual de exorcismo que ellas desarrollan se le realiza a una persona espiritualmente sana, morirá al instante, porque lo que saldrá de su cuerpo será su alma. Y como la energía de la harina es especial y solo detiene espíritus malignos, el alma se irá y la persona caerá muerta en ese momento. Para la confirmación de los cauríes se coloca en la frente de la persona poseída. Si en efecto se trata de una posesión, la persona va a convulsionar. Una vez confirmada la posesión, la mujer es colocada al interior del círculo. Estando ahí, se le da un agua que ha sido sometida a un ritual previo. Esa agua tiene la función de preparar el cuerpo de la poseída para resistir el exorcismo. Según los relatos, el sabor de esa agua no es agradable, ya que se dice que algunas mujeres no toleran el sabor y vomitan. Cuando eso pasa, el ritual debe posponerse porque si la mujer no bebe el agua, su cuerpo quedará despedazado durante el exorcismo. Que es lo que ocurre en los exorcismos católicos. Por eso muere la gente, porque el cuerpo sufre demasiado daño. Después de beber el agua, las sacerdotisas hacen arrodillar a la poseída y recitan oraciones en su lengua nativa. Esas oraciones funcionan como cortadas ante el demonio. Es interesante destacar que, a diferencia de los rituales católicos, las sacerdotisas no se centran en identificar al demonio, ya que para ellas el nombre del demonio no es relevante. El exorcismo que llevan a cabo funciona de manera efectiva para todas las entidades demoníacas. Lo único que varía es la duración del ritual, dependiendo de la fuerza del demonio. Si el demonio es más poderoso, se requiere recitar más oraciones, pero el proceso es esencialmente el mismo. Una vez que el demonio ya no puede soportar las oraciones, intenta escapar del cuerpo de la poseída para regresar al infierno, y rompe el vínculo que lo une a esa dimensión. Sin embargo, en ese momento, la energía de la harina lo noquea y lo neutraliza. Posteriormente, la poseída se desmaya, y las sacerdotisas la sacan rápidamente del círculo de harina, llevándola a un lugar apartado donde realizarán un proceso que no es presenciado por nadie más. Después de ese procedimiento que permanece en secreto, la mujer se recupera aunque sigue poseída. La mujer se recupera y aunque sigue poseída ya no enfrenta peligro. Toda mujer que es ayudada por las sacerdotisas está obligada a unirse a la secta. No es opcional,
Digamos que es el pago que se debe dar por la ayuda recibida. Este requisito es inamovible y se convierte en un elemento fundamental para aquellas que deseen recibir ayuda de las sacerdotisas. Pero mujeres poseídas no son las únicas que buscan recibir la ayuda de las sacerdotisas. Se dice que personalidades de todo tipo y de todas partes del mundo han acudido hasta las profundidades de la selva para obtener algún tipo de beneficio. Por supuesto, gente de África, pero me encontré con unos nombres de españoles, argentinos y también mexicanos. Son nombres de artistas, políticos, deportistas y grandes empresarios. No puedo dar los nombres porque no quiero problemas, además del hecho de que no porque se diga que han acudido con las sacerdotisas, significa que sea cierto. Lo que sí es un hecho es que se sabe que ciertas personalidades locales han acudido durante mucho tiempo a las mujeres de la secta, en búsqueda de ayuda y orientación. Me refiero a luchadores de ahí, de los alrededores del río Congo. En el contexto local, la lucha libre es un elemento prominente, y al igual que en México tenemos la AAA, en Estados Unidos tienen la WWE. En la región del Congo también tienen su propio estilo de lucha libre. Este estilo se distingue por la presencia de elementos de brujería que se integran en el espectáculo. Aunque las peleas en el ring son principalmente un espectáculo para entretener al público, igual que como cualquier deporte de ese tipo, detrás del escenario se revelan prácticas oscuras. En lugar de managers, los luchadores cuentan con chamanes o brujos de confianza. Esos personajes místicos tienen la función de intentar dañar al oponente, ya sea antes de la pelea para que le ocurra algo negativo, durante la pelea para proporcionar una posible lesión, o después de una derrota en una pelea importante a modo de retribución. Este aspecto distintivo marca la diferencia en este estilo peculiar de lucha libre en la región del Congo. Es realmente un fenómeno cultural que fusiona lo deportivo con lo esotérico de una manera única que a los que estamos de este lado del mundo nos costaría trabajo asimilar. Solo imaginen estar viendo una lucha de John Cena contra La Roca y que al final de la lucha el que perdió baja del ring. Se acerca un brujo para pedirle que lance un ataque contra el que ganó. Imaginen estar viendo que el brujo ahí mismo se pone a hacer cosas raras y que ese mismo día salga la noticia de que el que ganó la lucha murió. Esto que les planteo puede ser demasiado o hasta un poco ridículo, pero lo cierto es que consta en actas de defunciones que luchadores han muerto unas cuantas horas después de haber ganado campeonatos, y las muertes suelen ser muy raras, suelen carecer de sentido. Son cosas como que resbalan o que tropiezan con objetos absurdos que uno jamás se imaginaría ni siquiera que fuera posible tropezar con eso y morir. Hay dos luchadores en particular que en lugar de acudir con brujos o chamanes antes de una lucha importante, ellos dos viajan a la selva para verse con la secta de las poseídas. Las habilidades que tienen esas mujeres son muy amplias como para gastarlas en cosas sencillas. Por lo mismo, se dice que cuando esos dos luchadores creen que pueden perder la pelea, lo que hacen es pedirle a las sacerdotisas que utilicen la brujería para atacar a las familias de los que serán sus oponentes, tanto los hijos como las esposas. Lo que hacen las mujeres de la secta es lanzar brujería cuya finalidad es enfermar a la familia, para que el día de la pelea el oponente llegue en un mal estado emocional y sea más fácil ganar. Pero eso es poco, porque se sabe que cuando hay rivalidades muy grandes se ha utilizado la brujería para atacar mortalmente a la familia del oponente. Es una situación tan grave que resulta imposible imaginar que ocurra de este lado del mundo. Pero eso no es lo más impactante que ocurre en esas luchas. Como todos saben, a veces en las luchas ocurren accidentes. Aquí mismo en México han habido ocasiones en las que los luchadores mueren en el ring por una u otra razón. Cuando eso ocurre en el Congo, cuando un peleador muere por accidente, el oponente hace un espectáculo con el cuerpo del fallecido. Lo peor de todo es que el brujo del ganador tiene el derecho y al mismo tiempo la obligación de llevarse el cuerpo del oponente y utilizarlo para trabajos de nigromancia, e inclusive se dice que hay brujos que optan por ingerir al oponente. Las sacerdotisas de la secta se han llevado luchadores muertos. Como digo, es un tanto un derecho como una obligación. Para cerrar,
Tengo que agregar que las mismas sacerdotisas de la secta no recomiendan a nadie ir a buscarlas, y eso se debe a que para llegar hasta donde ellas se reúnen, hay que atravesar unas zonas de selva y del río que representan un peligro de muerte inminente. Hay cocodrilos, hipopótamos, serpientes, leopardos, elefantes. Además, suelen soltarse tormentas infernales que hacen que los árboles se partan y sus troncos caigan. Hay zonas con una vegetación tan alta y tan densa que no permite que los rayos del sol entren en ningún día del año. Dentro de los peligros es lo menos peligroso, porque hay territorios que son controlados por soldados sedientos de sangre o por tribus extremadamente peligrosas que se alimentan de personas. Mucha gente de la región, incluyendo a las sacerdotisas de la secta, dicen que el río Congo está maldito. Las leyendas locales cuentan que el río necesita alimentarse de cierta cantidad de vidas cada año. De hecho, se realizan ceremonias y rituales para mantenerlo tranquilo. Para que no mueran tantas personas, se hacen cosas como lanzar dinero y cosechas en el centro del río. Se dice que cuando el río está furioso, puede hacer cosas que no tienen explicación. Cosas como que de las nubes que pasan por encima del río, se forman remolinos que bajan a las orillas para atrapar personas. Y cuando las atrapan, las jalan hasta el río donde son tragados por el agua. También se dice que el río ha hecho cosas tan impresionantes como hundir barcos enteros, pero la cuestión no está solo en que los hunde, sino que los desaparece. Esos barcos que son tragados no quedan debajo del río, no quedan en ninguna parte. Si los buscan, no encuentran ni al barco ni a las personas que iban a bordo. Esto ocurre porque cuando se dice que el río se los traga, es de forma literal. Es decir, que la tierra que está en el fondo se abre para comerse a todo lo que llega hasta allá abajo. Eso es lo que afirman los habitantes que conviven con el río todos los días. Mucha gente que ha intentado contactar a la secta de las sacerdotisas ha muerto antes de llegar. Hay demasiados peligros. Claro que si una mujer de tu familia está siendo poseída, vale la pena arriesgarse con tal de poder ayudarla. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.